hace. Antes que nada, quiero darles un mensaje de nuestro presidente, el doctor Juan Domingo Porras. Esta vez no puede acompañarnos por motivos personales, pero les envía un saludo a todos y sigue invitándonos al Congreso en Cancún en septiembre. Hoy, una vez más, una sesión de nuestro programa académico. Tenemos una gran sesión. Esta se titula Cirugía Pediátrica Global de la Cooperación Internacional a la Acción Local. Y para este efecto tenemos a un gran grupo de ponentes y el primero y al que le vamos a dar la coordinación es el doctor Bruno Martínez Leo. Él es cirujano pediatra por la UNAM. Hizo cirugía colorectal pediátrica en Cincinnati Children's Hospital y cirugía global en el King's College. También hizo un diplomado en salud pública, estuvo como adscrito de cirugía pediátrica en el Hospital Moctezuma y actualmente pertenece al grupo de adscripción de cirugía pediátrica en el Centro Médico Nacional Siglo XXI y también es autor de varios artículos en Lancet y algunos otros más. Le damos la bienvenida a nuestro gran amigo Leo y que nos va a coordinar esta sesión y va a presentar a los ponentes. Muchas gracias, Bruno. Gracias al doctor Adrián por la invitación y la presentación. Saludos a Juan Domingo Porras, nuestro presidente de la sociedad. Y quiero agradecer personal y profesionalmente a Pablo Tarcisio Uribe Leite y al doctor Jaime Shalkou. Son unos gigantes de la cirugía pediátrica global, lo van a ver más adelante. Tenemos preparado tres presentaciones al respecto, donde nos van a hablar un poco sobre qué es cirugía pediátrica global, sobre qué es cirugía global. Después vamos a hablar un poco de la cirugía global en el aspecto del cáncer pediátrico, donde Jaime tiene una amplísima experiencia. Y después vamos a hacer una serie de propuestas y análisis de cómo es que la cirugía pediátrica tiene que participar en esto. Voy a presentar rápidamente a Pablo Tarcisio. Los dos tienen un currículum impresionante, espero no perder nada. Pablo es médico cirujano egresado de la Universidad de Anáhuac, tiene una maestría en salud pública por la Boston University. Es candidato ahorita en epidemiología por la Universidad Técnica de Múnich. Es docente en el programa de cirugía global y cambio social de la Escuela de Medicina de Harvard, en donde lidera un grupo de trabajo para América Latina. De ahí nuestra comunicación. Es investigador senior en el Departamento de Cirugía Plástica y Oral del Boston Children's Hospital y ahí permanece como docente afiliado al programa de salud global de esta institución. Ha participado activamente en muchísimos proyectos, sobre todo en uno que se va a discutir ampliamente, en las metas del 2030 de cirugía global, que se publicó en el Lancet. Ha participado en diferentes aspectos de fortalecimiento del sistema de salud alrededor de México y Latinoamérica, principalmente, y ahorita se encuentra participando en el Plan Nacional del Fortalecimiento Quirúrgico del Ecuador, que es el primero en América Latina, y actualmente participa en esfuerzos relacionados con el Plan Nacional de Cirugía de Nepal. Tato, te agradezco mucho tu participación y te agradezco mucho tu amistad. Jaime Shalkou es otro gran amigo, cirujano pediatra por la USC en el Hospital de Niños de Los Ángeles. Él es cirujano oncólogo pediatra por la New York University Cornell Memorial Sloan Kettering Cancer Center en Nueva York. Tiene una maestría en investigación clínica por la Universidad de Harvard. Es jefe de servicio de cirugía oncológica del Instituto Nacional de Pediatría. Fue director del Programa Nacional de Cáncer Infantil, Secretaría de Salud Federal de 2013 a 2017. Fue director del Programa de Cirugía de Tumores Sólidos Pediátricos, es director, perdón, en el Programa de Tumores Sólidos Pediátricos del Centro de Cáncer del ABC de 2017 a la fecha. Es parte del Comité Ejecutivo de la Sociedad Internacional de Cirugía Oncológica Pediátrica de la IPSO. Es además un gran amigo y es un maestro en muchos aspectos de nuestra vida. Les agradezco mucho la ponencia aquí. Como vemos, estamos en hombros de gigantes. Y por último, el doctor Leopoldo Torres no necesita presentación, es un decano y un maestro de la cirugía pediátrica nacional. Nos va a dar un breve comentario al final de las ponencias. Adelante, Pablo, muchísimas gracias por todos y muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias, doctor Martínez Leo, por la presentación. Muchas gracias al Colegio y a la Sociedad Mexicana de Cirugía Pediátrica por la invitación y gracias a todos por conectarse a esta hora. En estos 15 minutos quiero dar un marco general sobre cirugía global, qué significa, qué aportó la Comisión Lancet y por qué eso es relevante para cirugía pediátrica.
Mi intención es dejar la base conceptual para las siguientes presentaciones que van a aterrizar esta discusión en cáncer quirúrgico pediátrico, colaboración internacional y propuestas concretas para México. El siguiente. Para empezar con una definición, la cirugía global como un área de estudio, investigación práctica y abogacía que busca mejorar los resultados en salud y alcanzar la equidad para todas las personas que necesitan atención quirúrgica. Esto es importante porque el campo ha cambiado mucho. Sus raíces están en esfuerzos humanitarios, misiones quirúrgicas y organizaciones no gubernamentales, y todo esto sigue teniendo un papel importante, pero en los últimos años la cirugía global también se ha convertido en un campo académico de investigación, política pública, financiamiento, medición de sistemas de salud e implementación. Para una audiencia de cirugía pediátrica, yo lo resumiría así. La cirugía global no es ir a operar a otro país, es preguntarnos cómo construimos sistemas quirúrgicos donde todos los niños que necesitan cirugía puedan recibirla de forma segura, oportuna y asequible. En términos simples, la cirugía global se enfoca en mejorar el acceso a atención quirúrgica de calidad para poblaciones que hoy no la tienen. Y esto no es nuevo. Cirujanos anestesiólogos, enfermeras y hospitales en muchos países han trabajado durante décadas para resolver estas brechas. Lo que cambió con el movimiento moderno de cirugía global es que ahora intentamos hacerlo de manera más coordinada, más medible y más sostenible. Por eso, cuando hablamos de cirugía global, no hablamos solo de cooperación internacional, hablamos de alianzas, de apoyo técnico, solidaridad, intercambio de recursos, generación de evidencia y políticas públicas orientadas a un objetivo común, que la cirugía segura sea parte integral de los sistemas de salud. Ahora les voy a dar un breve resumen sobre los inicios de cirugía global. El 29 de junio de 1980, el Dr. Mahler, director general de la Organización Mundial de la Salud, durante el Congreso Mundial del Colegio Internacional de Cirujanos en la Ciudad de México, por primera vez identificó la atención quirúrgica como parte esencial y elemental de la salud pública, describiéndola como la más seria manifestación social de inequidad en salud. 28 años más tarde, en el 2008, los doctores Paul Farmer y Jim Kim publicaron este comentario en la Revista Mundial de Cirugía, en donde se refieren a la cirugía como el hijastro descuidado de la salud pública. Más adelante, en el 2015, se publicaron estos 3 documentos claves para la cirugía global. El primero es la incorporación de un capítulo exclusivo sobre cirugía en la 3ª edición del libro sobre prevención y control de las enfermedades del Banco Mundial. El segundo es la publicación de la Comisión Lancet sobre cirugía global y por último, la resolución 6815 de la Comisión Mundial de la Salud. Finalmente, en el 2019, el Dr. Tedros, director de la Organización Mundial de la Salud, durante la conferencia sobre planes quirúrgicos, obstétricos y de anestesia, resaltó que ningún país puede obtener cobertura universal en salud a menos que su población tenga acceso a servicios quirúrgicos seguros, oportunos y asequibles, por lo que es vital que los países inviertan en cirugía. Hablando específicamente sobre la Comisión Lancet sobre cirugía global, la visión es el acceso universal a cuidados quirúrgicos de anestesia, identificando 5 mensajes claves, 6 indicadores y todo anclado alrededor de un Plan Nacional de Cirugía, Anestesia y Obstetricia, o NSOP por sus planes en inglés, por sus siglas en inglés. Vamos a hablar ahora de estos 5 mensajes claves. El primer mensaje es que 5 millones de personas no tienen acceso a cirugía y anestesia seguras, asequibles y oportunas. Perdón, lo cambió. Haciendo hincapié en que para que una persona tenga acceso a atención quirúrgica deben existir las siguientes características. Deberá ser oportuna, contar con el personal capacitado, ser segura y no generar gastos empobrecedores o catastróficos para el individuo o su familia. El segundo mensaje es que en países de bajos y medianos ingresos existe un déficit de 143 millones de procedimientos quirúrgicos anuales y que el tercio más pobre de la población recibe el 6% de las cirugías.
El mensaje número 3 nos habla de los gastos catastróficos relacionados a cirugía y resalta que 81 millones de personas enfrentarían gastos catastróficos para pagar por atención quirúrgica y anestésica anualmente. De estos, 33 millones son por gastos médicos directos y 43 millones por gastos indirectos como transportación, alimentación y alojamiento. El cuarto mensaje nos habla que invertir en cirugía es asequible, salva vidas y promueve el crecimiento económico. Encontramos que ampliar la atención quirúrgica en 88 países de medios y bajos ingresos hacia un volumen quirúrgico mínimo de 5.000 procedimientos por 100.000 habitantes entre 2015 y 2030 costará aproximadamente 350.000 millones de dólares. Lo que resulta realmente alarmante es que de no hacerlo, las pérdidas al Producto Interno Bruto serían de 12 trillones de dólares. Esto nos lleva al último mensaje, que menciona que la cirugía, la obstetricia y la anestesia son partes indivisibles e indispensables de la atención de la salud. Lo mismo que fue respaldado por el doctor Tedros en la diapositiva anterior. Ahora, cambiando un poquito a los indicadores, el informe de la Comisión Lancet propuso estos 6 indicadores para evaluar y comparar la capacidad de los sistemas quirúrgicos. No son indicadores perfectos y no necesariamente capturan toda la atención, la calidad de la atención, pero fueron muy importantes porque nos dieron un lenguaje común para medir brechas y monitorear avances. Los primeros 3 indicadores evalúan principalmente la capacidad del sistema. El primero es el porcentaje de la población que vive a menos de 2 horas de un centro capaz de realizar 3 procedimientos trazadores o bellwethers, que son cesárea, laparotomía y manejo quirúrgico de fracturas abiertas. La meta propuesta es que al menos 80% de la población tenga este acceso. El segundo es la densidad de fuerza laboral quirúrgica, anestésica y obstétrica, es decir, cuántos cirujanos, anestesiólogos y obstetras por cada 100.000 habitantes. La meta es 20 por 100.000. El tercero es el volumen quirúrgico. ¿Cuántos procedimientos se realizan por cada 100.000 habitantes al año? La meta mínima en este caso es de 5.000 procedimientos por 100.000 habitantes. El cuarto indicador es la mortalidad perioperatoria, que busca medir muertes intrahospitalarias o dentro de los 30 días posteriores a una cirugía. A diferencia de otros, aquí la comisión no propuso una meta universal porque depende mucho del contexto, del tipo de cirugía y del riesgo basal de los pacientes, pero sí enfatizó la importancia de medirlo de forma sistemática. Los últimos 2 indicadores son de protección financiera. Uno mide el riesgo de gasto empobrecedor, es decir, cuando el pago de una cirugía empuja a una familia por debajo de la línea de pobreza, y el otro mide el gasto catastrófico, cuando el gasto de bolsillo representa una porción muy alta del ingreso familiar. Y creo que este punto es clave para la cirugía pediátrica, porque no basta con que exista acceso al servicio. El sistema debe permitir que el niño llegue a tiempo, sea atendido de forma segura y que la familia no quede en bancarrota por buscar esta atención, ¿no? Estos son los indicadores, no prueban causalidad ni sustituyen mediciones más específicas de calidad, pero sirven como una brújula para entender dónde están las brechas del sistema quirúrgico. Medir los indicadores de cirugía global no es sencillo. Se utilizan distintas metodologías, desde modelos estadísticos, análisis de grandes bases de datos, encuestas hospitalarias y mapeos geoespaciales para estimar el acceso a los servicios quirúrgicos. Y esto ya ha sido hecho en México, como pueden ver aquí en este manuscrito del doctor Pérez Soto, utilizando bases de datos en México, y se ha hecho en otros países como Brasil y Colombia, también lo pueden ver acá. Ahora vamos a cambiar a hablar sobre los planes nacionales de cirugía, anestesia y obstetricia. En este contexto, la Comunidad de Cirugía Global desarrolló estos planes de cirugía, obstetricia y anestesia. Un NSOP es una hoja de ruta nacional que permite a los gobiernos evaluar las brechas del sistema quirúrgico, definir prioridades, estimar costos, asignar responsabilidades y monitorear avances. Además, existe un manual práctico para guiar este proceso, que ya hay una versión en español, desarrollamos justo con Ecuador,
y lo pueden ver ahí en la pantalla y descargar el QR, descargarlo utilizando con este QR. Lo más importante es que estos planes ayudan a integrar la cirugía, la anestesia y la obstetricia dentro de las estrategias nacionales de salud, no como servicios aislados, sino como componentes esenciales del sistema. En otras palabras, el ENSOP traduce la visión de Lancet, acceso a quirúrgico seguro, oportuno y asequible, en una herramienta concreta de política pública. Los planes nacionales incluyen una serie de rubros o dominios clave que pueden ver en esta diapositiva, mismos que son informados por los indicadores que hablamos en la diapositiva anterior, con la idea de que todo esto sea impulsado por el gobierno. Aquí pueden ver el estado actual en el que se encuentran los planes en el contexto global, con más de 40 países interesados y o iniciando sus planes, entre ellos México. Seguramente el doctor Martínez Leo les contará un poquito más de la Comisión para la Transformación Quirúrgica del IMSS. Y para que estos planes nacionales sean reproducibles, es vital contar con información que estén adaptados al contexto local o regional y asegurar fuentes de financiamiento para el mismo, que siempre es la parte más complicada, la parte de los fondos. Estas son algunas de las estrategias para lograr este proceso exitoso. Incluyen el apoyo y el liderazgo a cargo del Ministerio de Salud, la participación de todas las partes interesadas, participación temprana de organismos de financiación e implementación, y finalmente la inclusión de indicadores de salud en el proceso de establecimiento de prioridades. Aquí pueden ver un poco más a detalle la trayectoria de los planes, o desde que empezó todo este movimiento en 2015, resaltando Ecuador como el primer país en Latinoamérica, que mencionaba el doctor Martínez Leo, y México en el 2025 también a través del IMSS. Un hito muy relevante para nuestra región es la resolución CD61R9 de la OPS, o de la aprobada en el 2024, que establece la estrategia de integración de la atención quirúrgica y los cuidados intensivos y de urgencias del 2025 al 2030. Esto es importante porque la OPS reconoce formalmente que la atención quirúrgica, junto con los cuidados intensivos y de urgencias, deben integrarse dentro de las redes de servicios de salud, es decir, no como servicio aislado de un hospital, sino como una parte del continuo de atención, desde el primer nivel de la referencia, la atención especializada, quirófano, cuidados críticos y seguimiento, ¿no? Para nosotros en América Latina, esto abre una ventana de oportunidad, nos da un marco regional para hablar con los ministerios, con sociedades científicas, con hospitales, con financiadores, sobre el fortalecimiento quirúrgico como parte de la cobertura universal en salud y de sistemas resilientes. Y para cirugía pediátrica, el mensaje es muy claro. Si la región está avanzando hacia integrar cirugía, urgencias y cuidados críticos en los sistemas de salud, tenemos que asegurarnos que las necesidades de los niños queden explícitamente incluidas en esta agenda. Finalmente, para aterrizar esto a cirugía pediátrica, les comparto un resumen de la sesión de actualización en cirugía pediátrica global de la Semana Global de Cirugía que se llevó a cabo en México este año en abril. Lo principal es que los niños no pueden quedar implícitos dentro de la agenda quirúrgica general. Si no los medimos de forma específica, si no pensamos en anestesia pediátrica, equipo adecuado para la edad, referencia temprana, protección financiera y seguimiento, sus necesidades se vuelven invisibles dentro del sistema. Por lo que el mensaje central es que la cirugía pediátrica debe planearse, financiarse, medirse e implementarse de forma explícita dentro de los sistemas de salud. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación a participar, doctor Martínez Leo, doctor Tato. Placer colaborar nuevamente con ustedes a lo largo de los años. Doctor Adrián Trujillo y Sociedad y Colegio, muchas gracias. Voy a hablar un poquito, no tengo ningún conflicto de interés, trabajo en el ABC en Ciudad de México. Voy a hablar un poquito de lo que he aprendido a lo largo de algunas décadas estudiando y haciendo investigación en salud global. Estamos convencidos hoy en día y
lo han publicado muchos autores y nuestro grupo incluido, que el cáncer infantil es un desafío, ¿no?, de salud pública. Hay 400,000 casos anuales en todo el mundo y hay disparidades que son inaceptables. Mientras que en países ricos el 80% de los niños sobreviven, eh, en los países de bajo y mediano ingreso menos del 30% de los pacientes sobreviven. Y esto se debe en parte a una situación de inversión económica donde casi el 90% del dinero que se invierte en investigación en cáncer infantil se aplica en los países ricos, que representan el 10% de la población mundial, mientras que el 10% de los recursos sobrantes es lo que hay para distribuir en investigación en los países pobres o de bajo y mediano ingreso, donde viven más del 80% de los niños. Creo que todos los que estamos conectados en esta sesión tenemos varias cosas en común. Una, la pasión por el arte y la ciencia de la cirugía pediátrica, y otro, el que creemos que el código postal no debería de determinar el pronóstico de los pacientes, no debería ser una variable independiente, además, de resultados oncológicos y quirúrgicos. Hace muchos años el grupo comenzamos a trabajar, grupo mexicano, que después se expandió a ser internacional, en cómo estaba la onda de la oncología pediátrica, del cáncer infantil en México. Encontramos que es la principal causa de muerte por enfermedades no transmisibles de 5 a 14 años de edad, que hay más de 6,000 casos nuevos al año, más los 17,000 que se están atendiendo como subsecuentes, genera una prevalencia de 23,000 niños recibiendo atención en todo momento, en cada año en el país. Sabemos que 70% de ellos se diagnostican en etapas avanzadas de la enfermedad, lo que da como resultado sobrevida menor al 50% global. Después vamos a desagregar un poquito más de esto, pero la enfermedad cobra más de 2,500 vidas de niños al año en el país. En este estudio analizamos cerca de 11,500 niños mexicanos con cáncer en un análisis de regresión Cox multivariado. Encontramos que la edad, mientras más años, cada año que cumple el niño, baja la posibilidad de curarse al cáncer. Evidentemente el tipo de cáncer y el estadio de la enfermedad al momento del diagnóstico, pero lo sorprendente es el lugar de residencia y el lugar de atención, en qué hospital te traten, dónde vives y el índice de desarrollo humano, es decir, la capacidad económica y educativa y de ingreso de la familia, tienen impacto directo sobre el resultado. En estudios sobre más de 8,000 niños mexicanos con tumores sólidos, nos damos cuenta, ustedes pueden ver abajo, en gris y en amarillo son las etapas 3 y 4, y en todos los distintos tumores, más de 2/3 partes de los niños se presentan en etapas avanzadas de la enfermedad, y todo el mundo sabemos lo que es llegar tarde con cáncer infantil. Esto correlaciona con la sobrevida. Esto de ninguna manera significa descubrir el hilo negro. Todo el mundo sabe que la etapa de la enfermedad afecta el pronóstico oncológico, pero no había sido probado con números oficiales mexicanos de la Secretaría de Salud. Hicimos otro estudio de la capacidad instalada, ¿no?, de cómo se están desempeñando los hospitales al recibir estos pacientes, y nos damos cuenta que este estudio lo hicimos sobre 74 unidades pediátricas oncológicas. Sabemos todos nosotros que el volumen quirúrgico correlaciona con los resultados. Entonces, tenemos capacidad, pero está atomizada, es un sistema fragmentado. Más de una tercera parte de todos los hospitales en México, se está viendo la presentación, perdón. Déjenme volver, les pido una disculpa. Aquí estamos. Listo, gracias. Más de la tercera parte de los centros son centros de poco volumen, que manejan menos de 30 casos al año. Menos del 30% de los centros tienen una junta de reunión de toma de decisiones multidisciplinarias, un tumor board, mientras que el 75% de los hospitales de alto volumen lo tienen. 40% de los hospitales entrevistados pierden el seguimiento de sus pacientes cuando transicionan arriba de los 18 años hacia hospitales de adultos. ¿Qué carga le representa al país esta enfermedad? Pues en este análisis de más de 21,000, casi 22,000 niños mexicanos analizados, todos los tumores, todos los tipos de cánceres, todas las edades, la sobrevida global a 60 meses a 5 años es
menor al 50%. Si lo desagregamos por año, este estudio fue hecho entre 2006 y 2015, todas las líneas de la gráfica están apelmazadas dentro de la misma curva. Eso significa que llevábamos 10 años sin lograr modificar la expectativa de sobrevida de los pacientes. En este estudio evaluamos casi 10,000 niños, o más bien certificados de defunción, de gente que murió por debajo de los 18 años teniendo cáncer. Y resulta que la tercera parte de ellos murió de cáncer directamente, de forma que ustedes lo quieran ver. Recurrencia de la enfermedad, refractariedad al tratamiento, pero todos los demás, más de 2/3 partes, murieron de complicaciones del tratamiento, complicaciones infecciosas, cardiovasculares y respiratorias. Eso significa que los niños llegan tarde, en etapas avanzadas de la enfermedad. Los asignamos a protocolos de alto riesgo, los tratamos dentro de protocolos muy agresivos y luego el sistema no tiene la capacidad de sostener a estos niños tan enfermos. Esta es una gráfica interesante en donde pueden ver en amarillo diciembre, en verde enero, en rojo el número de casos, 2006 al 2015, todos los diciembres bajan la incidencia y enero sube, diciembre baja, enero sube. Se repite cada año el mismo patrón. Me atrevo a llamar un poquito en broma a esto el efecto posada, ¿no? Lo que significa es que los hospitales no están funcionando al mismo nivel de capacidad a lo largo de todo el año. Y a veces en diciembre hay menos recursos, ya se acabó el presupuesto, hay gente saliendo de vacaciones y se pierde la capacidad de registrar a los niños. Cuando llegan los epidemiólogos en enero y dicen, ¿qué pasó con todos estos niños que no están registrados? Los suben al sistema y generan un sesgo de introducción al registro que genera este sesgo que no es realmente epidemiológico, pero que sí nos da luz sobre cómo están funcionando los hospitales. Cuando comenzamos a trabajar con colegas internacionales, para empezar en Latinoamérica, nos damos cuenta de que tenemos más similitudes que diferencias, que todos los médicos y sobre todo todos los cirujanos pediatras que trabajamos en países de bajo y mediano ingreso, estamos trabajando en condiciones muy difíciles. Trabajamos un alto volumen de casos en etapas avanzadas de la enfermedad que los convierte eso en ser quirúrgicamente y técnicamente muy demandantes, pero además en sistemas precarios, con poca infraestructura, en algunos lugares con poca tecnología, tratando muchos niños con comorbilidades graves. Los niños que vemos nosotros, aparte de cáncer, tienen desnutrición, parasitosis. En África subsahariana ni se diga, tuberculosis y HIV, más del 30% de ellos. Y este es un paper que a mí me marcó mucho, lo publicamos en 2018, si mal no recuerdo, en Lancet. Es muy interesante porque es un paper donde analizamos 37 millones de personas ya diagnosticadas con cáncer, obtenidas de los registros de cáncer de 71 países. En esos 71 países viven 800 millones de personas. Encontramos estos 37 millones de personas y analizamos la sobrevida. Y México, creo que se volvió a soltar mi presentación, México, no tan orgullosamente, somos el número 70 en sobrevida de los 71 países que registran. Participamos con una corte de 16,000 niños mexicanos 0 a 14 años de edad, leucemia, linfoma y tumores del sistema nervioso central. Esto me abrió los ojos, es decir, hay algo muy importante que tenemos que mejorar en México, porque tenemos capacidad, tenemos especialistas, tenemos programas de formación universitaria, tenemos centros acreditados para la atención del cáncer infantil y aún así estamos teniendo resultados subóptimos. En un subgrupo de análisis de esta misma corte, evaluando solamente leucemias, en 61 países, los mismos resultados que en el previo. Todo esto nos lleva a un trabajo que es muy importante en el cáncer infantil global, que es la Comisión Lancet para el Cuidado del Cáncer Infantil. Aquí vimos que de hoy al 2050, los próximos 25 años, 14 millones de niños van a ser diagnosticados con cáncer en el mundo y de esos 11 millones se van a morir porque el 84% de estos niños viven en países de bajo y mediano ingreso, donde la sobrevida, ya hablamos, es muy baja. De hecho, la mitad de ellos, 6 millones de ellos, ni siquiera los vamos a diagnosticar. Vamos a saber que murieron de cáncer una vez que analicemos sus certificados de defunción. Sin embargo, si implementamos algo ahora, como el doctor Uribe lo estaba mencionando hace un rato en cirugía en general,
56% de esos niños destinados a morirse pueden salvarse. Y aunque eso va a costar mucho dinero, el retorno social sobre la inversión se calcula en 318 millones de años vida por DALIS, ¿no? Haciendo un poquito de análisis más preciso, México es de los países que más gasta en salud. México es de estos tres países analizados, México es el que peor le paga a sus médicos, el que más gasta en hotelería, el que menos gasta en cirugía, el que más gasta en otras cosas. Entonces, bueno, hay que trabajar mucho porque esos retornos sociales van a ser mucho más evidentes en los países pobres que en los países ricos. Estados Unidos invierte millones de dólares en subir la sobrevida de 89 a 91%. Esa misma plata en África subsahariana la va a llevar del 8 al 60%, que es lo que se trata. Este estudio lo hicimos con el doctor Tato en Harvard y habla de la epidemiología de niños que requieren cirugía en hospitales públicos mexicanos. Es un estudio que analiza 12 años y 700,000 procedimientos quirúrgicos llevados a cabo. Aquí identificamos cómo hay una disparidad muy importante por región del país en cuanto al uso de servicios quirúrgicos para los niños, cómo la pandemia tuvo un efecto muy grave sobre la capacidad instalada de llevar a cabo cirugía, 35% de caída. Sin embargo, ya venía cayendo la incidencia y el performance de los hospitales en cirugía pediátrica mucho antes de que la pandemia diera ese bajón. Lo mismo sucede con quemaduras, otro paper con el grupo de investigación del maestro Uribe Leitz, que gracias por invitarme a todos estos proyectos de investigación, donde también las quemaduras son la tercera causa de muerte en niños y hay una gran disparidad social en cuanto a cómo les va a los niños. Los niños más pobres duran más tiempo en el hospital, los niños de estancia hospitalaria más prolongada se infectan más, una infección hospitalaria incrementa el riesgo de que te mueras en ese internamiento 6 veces, lo cual se traduce en que los niños pobres se mueren 6 veces más que los niños ricos. Otro dato interesante es que todos los cirujanos hemos sabido esto toda la vida y simplemente no había sido publicado. La incidencia de quemaduras en México incrementa en septiembre y en diciembre, razones obvias, ¿no? Las fiestas patrias. Parte de lo que creo que afecta esto es que la cirugía pediátrica académica en México está en crisis. La generación de evidencia local es muy baja y esto en parte se debe a que el 95% de nosotros tenemos que trabajar en más de un hospital para poder subsanar una vida digna para nuestras familias. Y entonces esta baja remuneración institucional sin tiempo protegido para investigación implica que si quieres hacer investigación, pues con la beca personal a las 2 de la mañana en tu casa, y pues eso es muy difícil para cualquier grupo y sociedad médica. Sin embargo, la excelencia clínica exige que desarrollemos datos, como decía Tato. Por ejemplo, en este estudio que edité para Frontiers, la OMS quiere llegar al 60%, que todos los niños en el mundo con cáncer se curen el 60% de aquí al 2030. Suena muy ambicioso, pero una de las principales inequidades es la información. De toda la información que se produce de cáncer infantil, el 80% viene de países de muy alto ingreso y menos del 10% viene de países de bajo ingreso. Entonces necesitamos tenemos una riqueza de conocimiento que debemos dar a conocer porque va a poder normar la toma de decisiones y la política pública que pueda generar un cambio. Porque estamos en una sombra y los pacientes que nosotros podemos aportar a la literatura y al conocimiento no están siendo evidenciados hasta muy recientemente y van a ser un motor de cambio. ¿Qué podemos hacer? Ya me he hecho mis 15 minutos. ¿Tengo 2 más, Bruno? ¿O sí? Sí, Gracias. adelante, Jaime. Por Gracias. ejemplo, hicimos este proyecto Profile, que es una herramienta que permite medir a tu hospital en la capacidad instalada. Entonces, en este círculo puedes ver quién tiene el 50, el 75 o el 100% de la capacidad instalada que internacionalmente se reconozca como óptima. Y puedes ver en qué áreas estás bajito, en qué áreas estás más o menos, en qué área tu hospital está bien. Incluye número de cirujanos, tipo de procedimientos, acceso a patología, biopsias transoperatorias, terapia intensiva postoperatoria, y permite benchmarkear, perdón por el anglicismo, pero categorizar en un estrato a tu hospital, no con fines punitivos, sino simplemente de comparación, de ver cómo puedes ir avanzando a lo largo del tiempo. Hemos hecho guías clínicas que son específicas para atención en países de bajo ingreso.
tenemos que trabajar en educar a nuestros estudiantes quirúrgicos en cirugía paliativa, porque mientras llegamos al día en que podamos salvar al 60% de los niños siguen llegando a los hospitales y es importante que los cirujanos estemos capacitados en hacer cirugía paliativa. Comenzamos a tener colaboraciones latinoamericanas, el GICS, Global Initiative for Children's Surgery. Acabamos de hacer un estudio entrevistando a 2.600 cirujanos pediatras que atienden a 371 millones de niños. Lo publicamos con el maestro Pablo Lezama y otros colegas latinoamericanos recientemente y encontramos, por ejemplo, que en México, si bien el número de cirujanos pediatras por cada 100 niños es relativamente aceptable para lo que idóneamente reporta la OMS, que es 4, nosotros tenemos 3.7, la concentración es muy regionalizada, ¿no? Todo está, el 90% de los cirujanos pediatras en México estamos en Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Y los demás, el resto de la República está cubierta por mucho menos personal. Diseñamos, desarrollamos, después probamos la eficacia y posteriormente implementamos un reporte operatorio sinóptico. En lugar de que el residente se siente en el post-op y se aviente 2 páginas de la nota quirúrgica tratando de recordar lo que yo hice durante 7 horas, haces un checklist, tipo de cirugía, lateralidad, tuviste márgenes libres o no, esto es para onco, obviamente, ¿no? Ganglios linfáticos, se te rompió el tumor. Con eso logramos 100% de captura de datos críticos oncológicos. Lo importante, ¿no? Los márgenes, los ganglios, si se rompe el tumor o no. Esto es un programa que facilita la minería de datos, que va a favorecer investigación automatizada y nos asegura que nos adherimos al cumplimiento de los protocolos internacionales. Las reuniones multidisciplinarias también nos van a permitir que expertos que aunque no estén con nosotros puedan tomar decisiones y ayudar a la toma de decisiones. Hemos diseñado 35 guías estratégicas que se pueden seguir, incluyendo apreciación de la capacidad instalada y economía del hospital donde trabajas, las preferencias de la familia a la que estás atendiendo, la opinión del médico experto que a lo mejor por telemedicina te dio una opinión. En fin, estamos trabajando ampliamente en muchas cosas que pueden mejorar las condiciones y los resultados quirúrgicos de los niños con cáncer. Por ejemplo, 40% de los niños oncológicos van a acabar en terapia intensiva. Entonces, más allá de un buen control local en cirugía, tenemos que saber detectar las complicaciones y pasar a los niños a terapia antes de que las complicaciones sean irreversibles. Cuando el niño requiere aminas o reemplazo renal, la mortalidad es de 5 a 15 veces mayor que cuando los identificas a tiempo y el monitoreo no invasivo es adecuado. Entonces, básicamente quiero proponer que lo que se puede hacer es centralizar hacia la alta especialización, y eso no es referir a tus pacientes a que los operen en otro lado, es hacer grupos colaborativos entre distintos centros que puedan tomar decisiones conjuntas y solamente casos muy difíciles, a lo mejor viajar y operar junto con un cirujano en un centro de alto volumen con validación multidisciplinaria. Creo que es muy importante que invertamos en academia, tengamos tiempo protegido para hacer investigación, que apoyemos a los investigadores jóvenes en llevar una carrera académica y de generación de conocimiento y liderar desde las sociedades y posicionar a nuestra sociedad y el colegio como actores principales en la formación de los planes nacionales de salud. Muchas gracias. Jaime Tato, muchas gracias. Como ustedes ven, es una apertura muy importante, toda la información que nos está dando Jaime, sobre todo el gran camino avanzado que tiene en cirugía oncológica pediátrica. Pero quiero platicar con ustedes un poco sobre esta conversación a la acción y propuestas para México. Quiero tocar puntos que a lo mejor no van a ser tan técnicos ni tan numerarios como los que han hablado Tato y Jaime, que son impresionantes. Pero quiero dejarles un mensaje muy claro y por qué, de dónde viene este estímulo a hacerlo. El legado de Paul Farmer, el padre de la salud global en el mundo, de acuerdo a Joya Mukherjee, dice que el legado de Paul Farmer fue la creación de un movimiento de personas que creen en la práctica, el análisis, que creen en la práctica, el análisis y la defensa de la medicina social. En inglés le llaman championing. Aquí se traduce defensa, pero es un poco como enaltecer la medicina social, que es muy importante. Quédense un poco con esa frase. Y
Y esta publicación que citó Tato, ellos dijeron en ese apartado, Jim Kim y Paul Farmer, que la cirugía era el hijastro negligido de la salud global. Y es cierto, se olvidó hasta ese tiempo. Yo digo que la cirugía pediátrica es el hijastro, ya no es el hijastro, es el nietrastro negligido de la cirugía de la salud global. Como dijo Kim Jin, la cirugía es parte indivisible e indispensable de los cuidados de la salud. No se puede pensar en un sistema de salud que no provea cirugía, por todos estos números que ya nos platicaron Tato y Jaime. No podemos pensar en un ejercicio de la medicina sin cirugía. ¿Y por qué es necesaria? Bueno, hay una persistencia. ¿Por qué es necesaria esta plática? ¿Por qué estamos impulsando esta disciplina? Porque aún con todas estas ganancias, todos estos logros que hay una persistencia de brechas en el acceso a la atención quirúrgica oportuna, segura y de calidad, no solo para los niños con cáncer, también para los niños con hernia, también para los niños con testículo no descendido, también para los niños con malformaciones de tórax, con atresias intestinales. Y esto impacta de forma directa a la vida de niñas, a la vida de niños y la vida de sus familias, que eso es lo más grave y lo más importante. Leyendo me encontré con esta correspondencia del New England que se publicó apenas, donde dice cuáles son las causas de muerte actuales. Y a mí me llamó mucho la atención que sus números en estos años medidos de las anomalías congénitas no ha variado mucho, se ha mantenido. Y me recuerda a una diapositiva que hice para otra presentación sobre este mismo tema, en el cual pues tampoco nuestra mortalidad al respecto de malformaciones congénitas ha variado mucho en lo que respecta de 1998 al 2024, pero a mí me deja este número muy preocupado porque si bien hay menos niños que se mueren de 1998 a 2024 por mortalidad total, el 23% en 1998 eran por anomalías congénitas, deformidades, anomalías cromosómicas, pero el mismo porcentaje sigue ocurriendo en 2024. De manera inicial podemos pensar que eso está bien, a final de cuentas es un porcentaje y podemos compararlo con la gráfica del New England. Sin embargo, no sabemos exactamente por qué sí sigue muriendo la misma proporción de pequeños, además de que los prematuros están viviendo más tiempo. Entonces, este número hay que tenerlo en mente de manera muy importante porque engloba a todos los pacientes que tienen algún problema que muy seguramente requiere de atención quirúrgica. No sabemos de estas malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas, cuántos son malformaciones congénitas que se pueden resolver por cirugía. Queremos pensar que es englobarlo y necesitamos trabajar en ese aspecto para saber cuáles, quiénes. ¿Cómo estamos ahorita en México en este sentido? Un sistema nacional de salud, sabemos todos que busca a través de las personas, instituciones y recursos organizados en acuerdo con políticas establecidas, lo que busca es mejorar la salud de la población a la que sirven. Mejorar la salud de la población a la que sirven. La fragmentación tan grave, tan importante del sistema nacional de salud en México, hace que estas brechas se hagan todavía más grandes. Es un problema grave, preocupante, difícil de sortear y en el que la política actual en México brinca de una cosa a otra, ¿no? Los números muy optimistas que nos decía Jaime sobre el programa del Seguro Popular y que tocó Tato también, pues se pierden cuando hay una política de salud desorganizada en un sistema de salud muy fragmentado. Para esto, la presidencia en 2025 sacó un programa sectorial de salud, México 2025-2030. Y los objetivos suenan muy bien. Garantizar el acceso universal a los servicios de salud para la población, incrementar la capacidad resolutiva, garantizar la entrega oportuna de los medicamentos e insumos, mejorar la promoción de la salud y la prevención, fortalecer la integración y modernización del sistema de salud y sobre todo disminuir las brechas de salud y atención, aunque especifica para poblaciones prioritarias y vulnerables. Yo creo que debió haber sido solamente disminuir las brechas de salud y atención. Parece que hubieran leído los objetivos de Lancet Commission. Y esto es lo que quiere este programa sectorial de salud. Pero para pediatría o para cirugía pediátrica, podemos solamente tomar en cuenta y solamente determinar que solamente podemos aplicar de este gran plan, que es un plan muy largo, muy ambicioso, que se busca modernizar y fortalecer la integración del Sistema Nacional de Salud. Todos sabemos que en México está ocurriendo una especie de universalización del sistema de salud que no está funcionando como tal, pero se está dando un pequeño primer paso.
Y lo único que toma en cuenta para que nos pueda afectar a cirugía pediátrica, nos puede involucrar a cirugía pediátrica, es los primeros 1000 días de vida, que lo que quieren es mejorar el control prenatal, consultas pediátricas periódicas, nutrición materna infantil y prioridad de poblaciones vulnerables, con reducción de estas brechas. Sin embargo, no vemos, o alguien dígame si hay algo muy diferente de los programas previos, donde se busca un buen control prenatal, consultas pediátricas periódicas, etcétera, etcétera. Pero eso es lo que está proponiendo el gobierno ahorita. ¿Cuáles son las áreas prioritarias de desarrollo que queremos desarrollar, que queremos tomar en cuenta para este proyecto, estas propuestas que traemos para ustedes? Las que casi siempre conocemos: investigación, formación, colaboración. La colaboración se nos da muy bien. Ya Jaime nos mostró varios ejemplos de cómo podemos colaborar entre nosotros. En esta Search Week, que es una iniciativa de varios aspectos de salud de cirugía global, vean cómo México ya tiene registrados varios hospitales, varios centros que quieren participar en esta Search Week número 2. Jaime ya citó este paper, que no los cito porque sea el problema de cáncer, sino porque son de todos lados, ¿no? Del Queen's University, del Centro Médico Nacional Siglo XXI, Hospital Infantil Teletón. La colaboración se nos da. Puede ser algo tan sencillo como el Club Iberoamericano de Cirugía Colorectal, que lidera Luis de la Torre una vez al mes, donde se reúnen muchos cirujanos pediatras a hablar de algo muy en específico. O puede ser nuestro estudio más importante en cirugía pediátrica global, en el que participamos estas personas que estamos aquí. Por lo tanto, colaborar, sabemos, colaborar podemos. Vamos a platicar qué podemos colaborar. Hay que hacer un registro nacional de malformaciones congénitas, no hay duda. Que sean números reales, que sean números donde podamos decidir, a ver, este grupo de malformaciones cromosómicas, ninguno necesitó cirugía, pero esto sí, y necesitamos esos números reales. Una buena red de referencia y regionalización operativa para concentrar patologías de alta complejidad. Yo sé que eso es un punto álgido para muchos, porque es muy difícil mover a los pacientes de un lado a otro, pero está más que demostrado que los centros de alto volumen tienen mejores resultados en muchos sentidos. Jaime lo mencionó varias veces. Necesitamos tener un comité interinstitucional de consensos clínicos, que si bien no hay, la verdad, nadie tiene los pelos de la burra en la mano, necesitamos homologar guías de práctica clínica y protocolos de manejo a nivel nacional, generados desde el nivel nacional. Alianzas estratégicas con el sector legislativo. Es muy importante poder tener apoyo de la política pública mexicana, y tal vez desarrollar un programa nacional de capacitación descentralizada, ¿no? Con esquemas de mentoría y entrenamiento continuo, en particular para cirujanos en regiones vulnerables. Ese mapa que tiene Jaime ahí es muy importante, porque la mayoría estamos aquí en Ciudad de México, pero aquellos cirujanos pediatras que tienen que resolver todo el rango de las patologías quirúrgicas pediátricas necesitan apoyo, y no me refiero a apoyo a saber hacer las cosas, sino todo el apoyo que hay alrededor de que un paciente tenga un resultado efectivo. La investigación, bueno, Jaime ya citó este paper que es muy importante, en el cual dice lo mismo que estamos platicando. La inversión coordinada en la infraestructura y los sistemas de salud y las redes de referencia es muy importante que lo tengamos. Ahora, hacemos mucha investigación en México. En estos dos mapas de correlación vemos que México tiene un papel importante en la producción científica. Sin embargo, cuando preguntamos a Open Evidence, solamente hay un paper, solamente hay un manuscrito que habla en específico sobre la cirugía pediátrica global, en la incidencia de política pública de cirugía pediátrica general, y es el paper de Jaime y de Tato, junto con los otros participantes, por supuesto. Pero podemos hacer más, ¿no? Podemos tener más investigación en específico de cirugía pediátrica global. ¿Qué podemos investigar? Bueno, hay mucho que hacer. Estudios multicéntricos de carga de la enfermedad y costo-efectividad, un repositorio nacional de evidencia quirúrgica pediátrica. Podemos saber que la evidencia quirúrgica pediátrica del Hospital de Niños de Boston funciona para ellos, pero puede no funcionar para nosotros, y lo que puede funcionar para nosotros puede no funcionar para El Salvador. Necesitamos definir líneas de investigación a largo plazo. Es muy importante tener desenlaces a largo plazo. Investigación en las brechas de acceso. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no están llegando nuestros pacientes a tiempo en el caso de cáncer? ¿Por qué están llegando los niños con testículo no descendido hasta los 5, 6, 7, 8 años?
y una larga lista de ejemplos que seguramente ustedes tienen también en su mente. Investigación con enfoque en salud global y políticas públicas es muy importante y me lleva al siguiente paso, la formación. Nuestro PUEM, tristemente, yo sé que no es el único plan que utilizan todas las escuelas de cirugía pediátrica, pero es importante tocar este punto en el sentido de, no en el aspecto de salud pública como tal, porque la salud pública sabemos que tiene un papel muy preponderante en definición y estructura y estudios. Sin embargo, necesitamos saber educar a nuestros residentes y a nuestros educandos a cómo es que pueden participar en política pública. Y la política pública respecto de cirugía pediátrica se hace conociendo el problema desde fondo y desde antes, ¿no? Desde muy pronto en su desarrollo. ¿Qué podemos hacer? Bueno, es la inclusión de salud pública y gestión económica de la salud, o algún tema general o algún tema similar. Capacitación formal en liderazgo y abogacía es muy importante. Los residentes y los médicos que hoy día se están formando tienen una carrera muy estrepitosa hacia la formación a las cuestiones médicas, pero olvidamos esa parte de salud que conlleva todo eso, ¿no? Desde costos de los insumos que utilizan, desde la manera en la que los pacientes son referidos a las otras unidades. Todo eso es importante que también conozcan. Rotaciones obligatorias, podríamos decir, en hospitales regionales y comunitarios, es muy importante conocer ese aspecto. Formación basada en competencias de auditoría y calidad y seguridad del paciente. Creación de un perfil académico en cirugía pediátrica global, ¿no? Es una necesidad que tenemos hoy por hoy en nuestro país, porque no tenemos cirugía pediátrica global como disciplina para la formación de política de salud en ese sentido. Por lo tanto, me atrevo a modificar un poco la frase de Kim, donde la cirugía pediátrica es parte indivisible e indispensable de los cuidados de la salud de la niñez y de la adolescencia. ¿Qué ocurre entonces? No es nuevo esto. Todo esto, este estudio de Zhang, esta revisión de Zhang, demostró que efectivamente lo que les estoy poniendo en amarillo no es nada nuevo de lo que les estoy diciendo, pero en México no lo tenemos. En México no tenemos una disciplina o una mesa o una oficina o una sección que se dedique a estudiar estas políticas de salud. Estos 5 mensajes clave de The Lancet son muy importantes. Ya los comentaron Jaime y Tato, pero yo tengo algunas observaciones. 5,000 millones de personas no tienen acceso a cirugía segura y asequible. La capacidad quirúrgica no se define solo por la presencia o ausencia de un cirujano pediatra. Depende de fuerza de trabajo o infraestructura. Sabemos bien que nuestros cirujanos pediatras no pueden hacer nada si no tienen anestesiólogo, enfermera circulante, camillero, y podemos hacer una larga lista de personas que van alrededor. 2, posibilidad de acceso a los servicios de cirugía y anestesia de manera oportuna, tanto del paciente como de la infraestructura del hospital o del sitio donde el cirujano o cirujana pediatra está ejerciendo. Que sean de manera segura, es decir, que se aseguren de que están ahí, que sean con seguridad para el pequeño, para el paciente, y que sea asequible. Eso ya tocaron el punto de los gastos catastróficos. Estos 143 millones estará subestimado, es una inquietud que yo tengo, porque hay variantes regionales, hay variantes de patología, hay variantes etarias. Sabemos bien que los grupos etarios en cirugía pediátrica se comportan diferente de los grupos etarios en la cirugía de adultos. 33 millones de personas enfrentan un gasto catastrófico por cirugía cada año. No hay protección. En México no hay protección como tal. En México, 40% del gasto total familiar ya hace que los pacientes caigan en pobreza. En 2024 se determinó que 1.1 millones de hogares tuvieron gastos catastróficos y 287,000 hogares cayeron en pobreza extrema. Tampoco están contando en cuenta los gastos indirectos, transporte, hospedaje, alimentos, que aumenta de 33 a 48 millones de casos por año. Si solamente decimos, bueno, es que es el gasto directo en salud, 1.1 millones. Pero si aparte le agregamos transporte, hospedaje, alimentos, que ocurre muy frecuentemente, sabemos en el IMSS hay que firmarles viáticos a los pacientes y el paciente no puede regresar a revisión antes de un mes porque no le firman los viáticos, y como no le firman los viáticos antes de un mes, no puede venir a revisión. Y entonces nos quedamos en la idea de, oye, entonces lo damos de alta y lo dejamos una semana internado, ¿qué hacemos? Y no tiene respuesta. Invertir en cirugía es asequible, salva vidas y promueve el crecimiento económico, por supuesto. Hay una pérdida del Producto Interno Bruto claramente establecida, preocupante, sobre todo porque hay años de vida productiva
perdidos. Una muerte en edad adulta no es equiparable a una muerte en un recién nacido. Hay una falta de inversión de infraestructura y sabemos bien que hay un alto retorno de inversión, pero a largo plazo. Entonces necesitamos hacer algo más permanente de trabajo en el cual podamos seguir toda esa información y en vez de irnos sexenio con sexenio, cómo está modificándose el plan de salud. Parece carta Santa Claus, yo sé, pero creo que es necesario. La cirugía es una parte indivisible e indispensable de la atención de la salud. No hay mucha discusión al respecto. Las enfermedades quirúrgicas son ubicuas, están en todos lados. No hay lugar donde no se necesite cirugía. Son crecientes y son marginalizadoras. Afectan a la población en muchos sentidos, no solamente en el sistema de salud, en el sentido de la salud, sino en la cuestión de autoestima, calidad de vida. Y las metas del Banco Mundial, ya las comentaron, se requiere que sea 80% de cobertura de servicios esenciales y dice la OMS que 100% de protección contra gastos de bolsillo en salud. Está muy difícil, pero se puede empezar a estudiar. El problema es que no estamos muy seguros dónde estamos parados, ¿no? Entonces, Julio Cortázar en 1973 dice algo sobre un puente. No puedo ver la frase porque quería leerla, pero habla un poco de que se puede construir un puente de un lado a otro. Se puede hacer un muy buen puente, pero necesita que la gente lo cruce. Si la gente no lo cruce, si una persona no lo cruza, entonces no hay puente, no sirve. Un puente es una persona cruzando ese puente. De tal manera que con estas políticas de salud, con esta información que nos dio Tato, con esta información, con este impresionante estudio que ha hecho Jaime sobre la cirugía pediátrica oncológica global, podemos lograr un puente donde las familias y los hijos lleguen al sitio de atención quirúrgica de una manera asequible, que no les cueste o por lo menos que no los deje en pobreza extrema, que sea seguro de ser accesible y seguro en el aspecto de seguridad del paciente, que sea oportuno y que sea equitativo, que sea para todos, ¿no? Entonces, nosotros estamos prometiendo una mesa permanente de trabajo en cirugía pediátrica global. Queremos abordar de manera estructurada los problemas de acceso seguro, equitativo y oportuno a los servicios quirúrgicos de niñez en el país. En general, en todos los niños que tengan enfermedades quirúrgicas que necesiten de tratamiento, que sea oportuno, seguro y equitativo, y con el objetivo de incrementar la esperanza y calidad de vida. El Instituto GEN nos ha prestado un espacio para lograr esta mesa permanente de trabajo. Seguimos trabajando con ellos en los aspectos de documentación, en los aspectos de establecimiento de la guía, en los alcances de esta mesa, y lo que queremos es un espacio formal que integre estos esfuerzos académicos y de investigación para generación de política pública, al cual todos están invitados. El QR que han estado viendo toda la presentación es para hacer un prediagnóstico de cómo están las cosas desde su perspectiva, desde la perspectiva de ustedes. Los regreso al legado de Paul Farmer, de acuerdo a una de sus alumnas. La creación de un movimiento de personas. Necesitamos personas que estén involucradas y que estén interesadas en llevar a cabo algo de qué es lo que está pasando con estos pacientes. Preguntas tan sencillas como ¿por qué se están tardando tanto en llegar? ¿Por qué este paciente con esta malformación no llegó oportunamente? ¿Cuáles son las barreras que provocan, ¿no? El efecto posada del que habla Jaime, todos lo sabemos. En diciembre el hospital ya no sé, y lo decimos en broma y en serio, en los fines de semana o en diciembre esto se vuelve el centro de salud. ¿Por qué? Porque no hay gente, no hay nadie, y eso no es parte de un sistema de salud que ofrezca unos servicios asequibles, seguros y accesibles. ¿Con qué conclusiones los quiero dejar? Bueno, el problema es la falta de acceso seguro, asequible, oportuno y servicios seguros de cirugía pediátrica. Toda esta información que nos compartieron Jaime y Tato y lo poquito que yo les pude dar es que la colaboración en las áreas estratégicas es imperativa y funciona. Ha funcionado en Nepal, ha funcionado en el Ecuador, ha funcionado en algunos aspectos de cirugía pediátrica de cáncer. ¿Qué pasa si no lo hacemos? ¿Qué es la implicación? Vamos a perder oportunidades de mejora de calidad de vida en todos los sentidos. Y ojo, los niños ya no están naciendo tanto como antes, y además de que no están naciendo tanto como antes, están dejando de nacer. Ese plató que se había estimado de que la tasa de natalidad se iba a estacionar por varias décadas, no está ocurriendo. Sigue ladeado y la tasa de natalidad sigue bajando poco a poco a poco. Entonces, no solamente nos vamos a quedar sin trabajo los cirujanos pediatras, sino que nos vamos a quedar sin humanidad si no hacemos algo para que esos pacientes que tienen enfermedades quirúrgicas pediátricas salgan bien
en el primer mes de vida y puedan vivir 80 y tantos años y se mueran de otra cosa. Por lo tanto, creemos que una mesa permanente de trabajo en cirugía pediátrica global puede ayudar a guiar los esfuerzos, puede ayudar a servir como una especie de nodo en el cual la información llegue a todos lados y podamos tomar mejores decisiones desde nuestro pequeño hospital o nuestro gran hospital para mejorar el acceso a los servicios de salud. No para mejorar la cirugía pediátrica, no es una cuestión de técnica quirúrgica, no es una cuestión de innovación clínica, es una cuestión de asegurarnos que nuestros pacientes con enfermedades quirúrgicas tengan oportunidad de estos servicios de salud. Y con esto les agradezco la atención. Le voy a dar la palabra al doctor Leopoldo Torres, que tiene un comentario de 5 minutos para platicar con nosotros. Voy a detener un momento la presentación y va a entrar el doctor Leopoldo Torres. Gracias. Muy buenas noches. Quiero agradecer en primer lugar a la Sociedad Mexicana de Cirugía Pediátrica la oportunidad de participar en esta excelente reunión. Quiero felicitar también al doctor Uribe, al doctor Shalko, al doctor Martínez, porque nos dan la oportunidad de reflexionar sobre un problema real, un problema actual y un problema que está vigente. A lo largo de muchos años yo he tenido oportunidad de observar toda la información que se comparte en nuestros congresos, en nuestras actividades académicas y encuentro que existe en México un desarrollo muy semejante a lo que se da en países desarrollados. Pero si observamos este mapa y observamos el color azul, vamos a darnos cuenta de que ese desarrollo se da en áreas urbanas, fundamentalmente las ciudades importantes, como puede ser México, Monterrey, Guadalajara, Tijuana, Puebla. Pero si ustedes observan este mapa y ven las zonas de color amarillo, se van a dar cuenta que existen zonas muy amplias en donde no existe el acceso a esos servicios de salud. En esos lugares, nuestros indicadores y la atención que prestamos está más relacionada con países de bajos ingresos. Entonces, hablar del número de cirujanos pediatras en un país como México es una información insuficiente. Tenemos que hablar también de la distribución de los cirujanos pediatras. Y yo me hago una pregunta en el sentido de cuántos niños con atresia de esófago sobreviven en la sierra de Guerrero, de Chiapas, de Oaxaca o de la Tarahumara, y en realidad no los tenemos, y no es porque no exista esa entidad ahí, sino que nuestros recursos o nuestra capacidad de diagnosticar, dar un manejo inmediato, hacer un traslado, resolver el problema es muy baja o sencillamente no existe. Entonces, esta presentación de hoy a mí me parece que es un acierto en el sentido de que nos permite tomar conciencia de que tenemos una responsabilidad moral y ética con los niños mexicanos que nacen en esas zonas marginadas y que desafortunadamente no cuentan con los recursos para poder resolver ese tipo de emergencias. Creo que toda la información que nos presentó el doctor Uribe es muy valiosa, los trabajos impresionantes del doctor Shalko, en donde de pronto nos permite de alguna manera entender el problema de la mala distribución del recurso humano y del recurso material. Y las propuestas del doctor Martínez a mí me parece que son muy oportunas porque es una llamada a la acción, es una llamada a actuar ahora, a actuar unidos y a hacer nuestro máximo esfuerzo. Y efectivamente, la mesa de trabajo que tenemos en el Instituto GEN
Es una área en donde todos están invitados a participar y en donde lo que queremos es ofrecer alternativas que permitan resolver estos problemas. De nueva cuenta, muchas gracias por esta oportunidad y les envío un saludo afectuoso a todos. Jaime, Tato, doctor Torres, les agradezco muchísimo su participación. Damos pie a las preguntas y respuestas. Tenemos ahorita un total de 199 asistentes. Todos, todos son de México. Hay una persona en Nicaragua, hay una persona en Afganistán y el resto de los asistentes, 196, somos mexicanos, lo cual es extraordinariamente bueno porque necesitamos trabajar en México para estas sesiones. Entonces, yo quisiera preguntarles al Pleno, a ustedes tres, quien quiera contestar. Y a lo mejor es una pregunta muy básica, pero yo quisiera saber ustedes desde su perspectiva, desde la historia de haberse formado en México, en el caso de Tato, y luego irse a vivir a los Estados Unidos con esta carrera en cirugía global, en salud global, y a Jaime haberse formado en los Estados Unidos de una manera tan sólida y después traer al país toda esta información y seguir trabajando por ellos. ¿Cuáles creen que son las principales barreras en México y Latinoamérica para obtener estas disciplinas en cirugía pediátrica global? Porque la mayoría de las veces cuando uno toca este tema, creen, como bien dijo Tato, que es ir a viajar a operar. Eso está muy bien. Las brigadas creo que está muy bien. Ir a operar 60 niños con labio y paladar hendido por personas altamente capacitadas está muy bien, pero no está cambiando la política. ¿Cuál creen ustedes que sea la principal barrera que hay en México y Latinoamérica para esta disciplina como tal? Quien quiera tomar la palabra. Doctor Maestro, yo un poquito, lo haber comentado brevemente, tiene varias acepciones. Creo que el hecho del multilabor en varios de nosotros, de tener que trabajar en más de una institución, por lo menos en una institución y luego práctica privada, ya es dos de mínimo todo mundo. Eh, el hecho de que no hay tiempo protegido ni remuneración económica para generar datos y conocimiento puede ser un detractor. Eh, Sigo creyendo que tenemos el corazón y si fuimos cirujanos pediatras es porque queremos ayudar al futuro de la población mundial. Entonces creo que podemos trabajar en contra de estas adversidades y hacer equipo para lograr obtener datos que generen estrategias que mejoren los resultados perioperatorios de los niños. Pero creo en lo personal que el tiempo protegido de investigación y la necesidad de multilabor son dos de los factores que yo identifico como prevalentes. Sí, a mí me gustaría secundar eso. Yo creo que la verdad, desafortunadamente, no hubiera podido tener el- la posibilidad de trabajar en los proyectos en los que he trabajado en colaboración ¿no? con el doctor Shalkov, que fue mi maestro en el Instituto Nacional de Pediatría. Desde ese momento traté de hacer de publicar un paper con él y la verdad es que no lo logré hasta 20 años más tarde, que ahora estamos logrando trabajar juntos. Pero creo que regresamos es el sistema, ¿no? Es la falta de la infraestructura que apoya a a toda la gente que tiene el interés, la voluntad y las ganas de hacer más allá de la práctica clínica, porque realmente requiere un esfuerzo adicional en México y que simplemente pues, no está la infraestructura y el apoyo para lograrlo, ¿no? Entonces, desafortunadamente creo que no es por falta de ganas, ni de preparación, ni de datos, ¿no? Creo que tenemos todos la voluntad y el interés de hacerlo, pero hace falta el sistema para poder apoyar a la gente a lograrlo. Exactamente. También cuando publicar un paper en un Open Access es tu mes de sueldo. O sea, son a veces $5,000 para poder publicar un paper en Open Access. Es cuando decimos aquí en México, la puerca tuerce el rabo, ¿no?
Hay una pregunta aquí importante que yo creo que nos puedes contestar tú, Tato. Dice que eh, desde tu experiencia, ¿qué estrategias han demostrado mayor impacto real en fortalecer hospitales pediátricos en países de ingresos medios y bajos? La doctora Alondra Denise Hernández Luna pregunta. Eh, Muchas gracias, doctor Hernández. Yo creo que el simple hecho de, bueno, espero que haya entendido la pregunta de manera adecuada, pero en nuestra experiencia, el simple hecho de empezar a levantar información en algunos contextos, o el simple hecho de preguntar con estas herramientas estandarizadas y que se empiece a levantar un poco de información, eso ya empieza a cambiar un poquito el chip o la mentalidad de la importancia de los datos, de por qué, o de darse cuenta que muchas cosas que probablemente estuvieron ahí, simplemente había que verlas desde otra perspectiva para poder empezar a hacer cambios. Nos pasó en el caso del Ecuador, había varias cosas que se podían modificar únicamente por haber recolectado los datos que potencialmente se sabían, pero no se habían visto desde esa perspectiva. Entonces yo creo que es la importancia de tener información para la toma de decisiones. Eso ayuda muchísimo. Sí, yo creo que tener información para la toma de decisiones lo resume desde mi Claro, perspectiva. gracias, Tato. Y yo creo que también eso responde un poco a esta pregunta que dice, ¿qué intervención de bajo costo consideran que podría generar mayor impacto en cirugía pediátrica global? El levantamiento de datos, la información, ¿no? Creo que esa es una implementación de bajo costo que nos va a permitir comprender dónde estamos parados, ¿no? ¿Qué recursos hay, qué recursos no hay, qué accesos hay, etcétera, etcétera? Eh, Creo que es una muy buena intervención. No sé si la doctora se refiere a esto en particular, pero creo que el acopio de información para tomar decisiones es el primer paso, el más importante. Y Sí, la también colaboración, ¿no? Exactamente. justo eso quería resaltar un poco igual, y es lo que mencionaba el doctor Shalkov, es ahí estamos, muchas de las cosas que están haciendo también dentro del en el programa de cirugía global y cambio social hoy en día son comunidades de práctica, ¿no? Y que igual una comunidad de práctica quirúrgica pediátrica en México podría ser muy favorable, sobre todo para los cirujanos pediatras que están en estas zonas rurales, que potencialmente se beneficiarían enormemente de estar en contacto directo con gente como ustedes, que tiene toda la experiencia, que ha trabajado en muchos casos en diferentes regiones y con diferentes niveles, diferentes accesos a recursos, y que esto puede ayudar mucho para colaborar, para crecer en la parte clínica y para crecer en la parte académica también, ¿no? De acuerdo. Doctor Torres, preguntan aquí que ¿cómo puede un residente o cirujano pediatra involucrarse activamente en proyectos de cirugía pediátrica global? ¿Qué le puede contestar a la doctora Hernández Luna? En en el Instituto GEN, en la mesa de trabajo, tenemos precisamente la oportunidad de investigar lo que es eh, el estado actual de la cirugía en áreas urbanas, en ciudades medias y en áreas marginadas. Me da la impresión de que en México no existe una estadística, pero podemos de manera extraoficial asumir que más de 60 millones de mexicanos no tienen acceso a a un servicio de cirugía tal como lo hemos comentado en esta sesión, con una atención oportuna, con todos los recursos, con una vigilancia óptima. Entonces, se puede relacionar con el instituto y participar en este tipo de investigación que es fundamental para dimensionar el problema. Eh, ¿Existe alguna situación un tanto difícil de entender en el sentido de que toda la información en relación a salud está enfocada en cuanto a logros
en cuanto a hospitales o a la tecnología más reciente, pero como que hay una intención manifiesta de no hablar de este tipo de problemas que es crucial y que es fundamental. Por eso me refería yo a esas grandes zonas o regiones de México que están en una condición de atención de salud muy precaria. Y en este momento precisamente es crucial el tener esa información y con esta información visibilizar el problema. Por ese motivo yo sí siento que fue un acierto de la sociedad mexicana, el doctor Trujillo, el doctor Porras, el incluir este tema porque nos sensibiliza a todos. Sí, es correcto. Y puntualizando un poco más, la doctora Hernández, que pregunta específicamente para un residente cirujano pediatra, también pregunta cuál sería el papel de las sociedades para mejorar la cirugía pediátrica global. Buena parte de esta plática viene de una propuesta que se le hizo a Juan Domingo y que Adrián ha estado tomando en consideración para poder trabajar dentro de la sociedad en algo similar a lo que estamos estableciendo en el Instituto GEN, para poder precisamente tener un nicho en el cual quien quiera que quiera pueda acercarse a trabajar con propuestas o a involucrarse en alguno de los proyectos que ya están echados a andar. De modo que cirujanos pediatras en formación, cirujanos pediatras em, ya graduados o bien con el interés de participar puedan hacerlo, ¿no? Lisbeth Fraijo pregunta, ¿cómo adaptar modelos internacionales a las realidades latinoamericanas? ¿Qué nos puedes decir, Jaime, de tu experiencia en esos modelos internacionales a la realidad latinoamericana? ¿Qué le puedes Es una decir a muy, la doctora Fraijo? es una muy buena pregunta y tú lo mencionaste en tu charla. Es muy importante la contextualización. En cáncer infantil lo que sucedió es que nos dimos cuenta que los protocolos, por ser los que se publicaban y por ende los que se seguían en todo el mundo, venían de Dinamarca y de Suecia y de Estados Unidos y no tenían los mismos resultados en nuestros niños mexicanos. Y no pueden ser factores biológicos. Por ejemplo, los niños mexicanos carecen de un gen que metaboliza la 6-mercaptopurina. Todos los protocolos de leucemia del mundo llevan 6-MP. Los niños mexicanos, incluso los mexicanos viviendo en Estados Unidos con dieta americana y tal, tienen mayor mortalidad que los no mexicanos por un factor biológico. Y hay tantos otros factores que no son biológicos. No es que tan agresivo es el cáncer o grave sea la enfermedad, sino lo que mencionaban ustedes, el acceso a los hospitales, el acceso a la atención oportuna, sistémica, vanguardista, etcétera. Entonces, ningún programa que haya sido exitoso en un lado va a ser el bueno en todos lados. Creo que la contextualización es prioritaria y creo que nadie conoce mejor la realidad de tus pacientes que uno, el cirujano pediatra que está involucrado con las familias y que conocemos a mamá y a papá y al hermanito y nos comprometemos con ellos a un título personal más allá del profesional. Creo que las ideas de los jóvenes estando en campo pueden revolucionar importantemente la manera en la que contextualizamos y tropicalizamos, se dice en salud global, o guarachizamos, me gusta decir en México, este, los principios internacionales para aplicarnos a nuestro entorno real. En Noruega y en Dinamarca no están operando como en África subsahariana, Wilms, que tienen un niño pegado al tumor, que además el niño tiene HIV, tuberculosis, malaria y desnutrición y parásitos. Entonces creo que hay una cantidad de información muy, muy, muy valiosa en nuestro medio que puede nutrir este genuino interés internacional por mejorar las condiciones para todo el mundo. Muy bien, muchas gracias. Estoy muy contento. Hay 201 participantes. Gracias al doctor José García Martínez por su comentario. Gracias al doctor José Antonio Maraboto Millán por su comentario también. Pero no hay otras preguntas que no se hayan contestado ya. No sé si tengan algún comentario final que quieran hacer, Tato, doctor Torres, Jaime.
Yo solamente agradecer nuevamente la oportunidad de colaborar con ustedes y de presentarnos y exhortar a los y las cirujanos jóvenes a unirse a este barco. Gracias. Sí, yo igual, muchísimas gracias por la invitación y aquí estamos a la orden para seguir colaborando o para cualquier pregunta o comentario. Muchas gracias. Buenas noches. Nuevamente quisiera agradecer la invitación y repetir mi felicitación porque lo que considero un acierto, que es el enfocarnos en este problema que tiene una dimensión formidable y que por mucho tiempo ha estado ignorado. Y a mí no me quedan más que dar las gracias por poder compartir un foro con gente tan capaz, tan inteligente, con con una currícula tan impresionante como la de ustedes tres. Les agradezco mucho que hayan aceptado la invitación a platicar sobre este tema que no está en pañales, no está ni prenatal, yo creo que está todavía ni medio preconcebido, pero que es altamente necesario para poder seguir avanzando en el aspecto de la cirugía pediátrica. Como ven, está uno parado sobre hombros de gigantes, muy gigantes y muy admirables. Gracias una vez más. Le doy la palabra al doctor Trujillo. Pues agradecerles a todos nuevamente una maravillosa sesión, la verdad enriquecedora, y plantarnos en la realidad de la cirugía pediátrica global en nuestro país. Sí dejan muchas preguntas y una sensación de ver hacia nuestra región, nuestra población, nuestros niños, qué estamos haciendo para realmente motivar un cambio, como ustedes bien lo mencionaron expertamente, pues en su expectativa de vida, pero desde muchos de los aspectos en común que se tienen. La verdad, estoy muy agradecido de que estén aquí con nosotros. La participación de todos fue maravillosa y nos dejan mucha enseñanza. Esta es una más de nuestras sesiones. Les compartimos para la siguiente el tema propuesto y seguimos invitándolos, por favor, al Congreso de Cancún. Va a haber noticias muy buenas próximamente y seguirles recordando que envíen sus trabajos. Tienen hasta el 15 de junio, tienen 11 días más todavía para enviar sus resúmenes y sus trabajos y poder tener la selección completa de ellos. Y pues va a ser un maravilloso congreso. Juan Domingo se ha propuesto tener unas metas estupendas y de ponentes excelentes y mesas de trabajo y los talleres. Entonces no se van a arrepentir. Les aseguro que no se van a arrepentir y esperamos pues su participación. Muchas gracias por su asistencia y enhorabuena con esta sesión. Muchas gracias.